Donde las disciplinas del diseño se cruzan y dialogan, surge un espacio de encuentro para todos. Desde los pasillos de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica, entre planos, maquetas y creatividad, nace un punto de encuentro. Bienvenidos a tu espacio. Ahora comienza Espacio Común. Bienvenidos a Espacio Común, el programa de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Este es un espacio de diálogo donde compartimos y debatimos ideas sobre arquitectura, diseño y ciudad, integrando las disciplinas profesionales que conforman nuestra oferta académica. Este es un foro que reúne voces diversas comprometidas con construir desde distintas perspectivas un verdadero espacio común. Les saluda su moderador, Pedro Rosario Torres, y en esta oportunidad tengo el honor de conversar con nuestro invitado de hoy, el arquitecto Juan Emanuel Benvenuti, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, sobre el tema Escuela 2009, Escuela 2026, al umbral de la adultez. Bienvenido, decano. Muchas gracias. Bienvenidos a este espacio común, y este espacio común es un nacimiento de una oferta ampliada, podremos decir, o una nueva versión de lo que ya es el programa de radio de la Escuela de Arquitectura y Diseño. Decano, comenzaste la posición, asumiste el decanato en agosto de 2025. Y una de las primeras agendas fue darle continuidad a la oferta de radio en la escuela, oferta de programa radial, con una nueva versión, un nuevo foco, fundamentada en la oferta de radio actual que tenía la escuela, que fue el programa Arquitectura en Blanco y Negro, gestado por el pasado decano, el arquitecto Luis Vadillo Lozano. Uh-huh. Y tal vez algunos de nosotros no nos acordamos, pero queremos repasar eso. Arquitectura en Blanco y Negro nace en el año 2020, que fue un año trascendental para Puerto Rico y para la región sur. Todavía estábamos viviendo los embates del huracán María, todavía hay procesos de recuperación incluso corriendo hoy en nuestra isla. Y en el año 2020, la región sur y suroeste de Puerto Rico recuerda los terremotos. Así que el programa nace desde ese interés de dar un servicio público en cuanto a la arquitectura, amarrado a otra iniciativa que tiene la escuela, que es la Clínica de Asistencia Arquitectónica. Entonces, en ese sentido, pues lo que estamos viendo es cómo poder dar algún servicio a la comunidad y cómo poder orientar en cuanto a buenas prácticas en cuanto a la arquitectura y el diseño en general. Claro, el programa evoluciona y muta hacia temas de interés común amarrados a la arquitectura desde una perspectiva amplia, comunitaria, y ahí entonces toma un segundo moderador, ¿verdad?, que pasa a acompañar al decano, el profesor Jesús Meléndez. En algún momento nos encantaría conversar con ellos de esa oferta. Pero entonces, cuando asumes el decanato, decides hacer, como por decirlo así, versión 2.0 del programa radial. Y llamas a algunos de los colaboradores más cercanos y nos hablas de espacio común. ¿Qué es el espacio común? Mira, Pedro, muchas gracias, obviamente, por tenerme aquí en el programa. Como bien dices, la primera versión del programa de radio de la Escuela de Arquitectura y Diseño nació en unas circunstancias bien especiales. Inclusive me acuerdo haber grabado los primeros programas de radio inclusive por Zoom, porque por lo menos en esos primeros meses, porque estábamos ya en pandemia, ya estábamos encerrados, como dicen. Sí. Así que eso fue medio extraño, pero a la misma vez yo creo que nos abrió la visión de que esto es un medio, obviamente, que tiene mucho servicio. Funcionaba muy bien para el propósito que estabas hablando. Uh-huh. Estábamos como dije, saliendo de María, terremotos, todo eso. O sea que, no sé, quizás el programa era un poco buscando aliviar un poco en cuanto de temas de arquitectura y cómo la arquitectura obviamente podía ser utilizable para la población en general, en crear conocimiento, ese tipo de cosas. Ahora, una vez ya pasa todo esto y entonces ya entrando yo en mi decanato, me di cuenta que tenía una responsabilidad un poco más grande que esa, y era básicamente promover lo que nosotros hacemos en la Escuela de Arquitectura y Diseño. Y ahí viene una parte importante, es Escuela de Arquitectura y Diseño. Claro. Básicamente tenemos una oferta mucho más ampliada. Yo digo que nosotros empezamos un ecosistema enfocado y después la transición fue a un ecosistema expandido.
El ecosistema expandido son básicamente los programas también de diseño gráfico digital, diseño de interiores, que acaba de comenzar en agosto del 2026, básicamente. Perdón, 2025. Así que yo creo que el enfoque era poder decir que todos dentro de este ecosistema tenemos algo que ofrecer. Tenemos que ofrecer y estamos todos en un ecosistema común. Significa que los temas, aunque son temas diferentes en algunas peculiaridades, se nacen básicamente de ese mismo idea fundamental del diseño, de resolver algún tipo de problema de distintas maneras. Así que de ahí sale entonces el nombre de espacio común, que es el que compartimos todos los días en la escuela y que lo podemos compartir de muchas maneras en la comunidad también, y que todo el mundo sepa que esa es nuestra labor, usar ese espacio para que todas las mentes se junten y puedan entonces resolver problemas de muchas maneras y muchas escalas. Y es interesante porque entonces quiere decir que el espacio común, como tal vez ustedes escucharán semana a semana en este horario todos los jueves, va a estar teniendo distintos conductores que van a presentar distintos temas, aunque todos se relacionan con los temas de diseño. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar y estamos trabajando temas académicos propiamente. Yo voy a estar con ustedes cada cierta cantidad de semanas trabajando esos temas, pero también vamos a tener el profesor Derek Pagan Lavoy trabajando temas sobre el profesional emergente, él mismo como un profesional joven compartiendo lo que son sus experiencias como un egresado reciente. También vamos a tener al profesor Jesuán Ramos Román en temas de tecnología, dibujo, representación. También vamos a tener al profesor Lorna Báez Jameli sobre temas de empresarismo. Y vamos a tener el senador estudiantil de la escuela, Virgilio Monsanto León, trabajando los temas estudiantiles y de las asociaciones y organizaciones estudiantiles de la escuela y de la universidad. O sea que todos esos temas convergiendo en ese espacio común, como lo has llamado. Eso es bien llamativo y bien bonito. Gracias por esa iniciativa. Ahora, Emanuel, tú tienes una perspectiva bien particular de la escuela y tengo que decir que la comparto contigo para los radioescuchas. Juan y yo nos conocemos hace 20 años, literalmente hace 20 años, trabajando en la empresa privada en el año 2006, fue cuando empezamos a colaborar. Y tal vez no muchas personas lo recuerdan, pero la escuela está al umbral de la adultez, que es como estamos llamando esta conversación, porque ya este año cumplimos 17 años, estamos próximos a tener 18 años. La escuela se funda en el año 2009, la iniciativa de un grupo de trabajo, un equipo fundacional liderado por Abel Misla Villalba, que pasó a ser el primer decano de la escuela. En ese equipo de 3 personas, Javier de Jesús formaba parte del equipo, también pasó a ser el primer decano asociado de la escuela y luego el segundo decano de la escuela una vez Abel se retira. Yo paso a ser el primer director de departamento, posición que obtuve por 10 años. Ya escuchamos del pasado decano, arquitecto Luis Vadillo, que fue el tercer decano de la escuela, tú pasas a ser el cuarto, pero algo bien llamativo es que ese primer equipo fundacional, Abel, Javier y mi persona, la primera persona que llevamos fue a ti. La primera, en el año 2009. Y tú llevas un trayecto en la escuela. Primero fuiste regente de asuntos académicos, coordinador o gerente de operaciones, luego director de departamento, fuiste mi sucesor. Y ahora eres el decano, el cuarto decano de la escuela. Podríamos decir que somos los últimos de aquella primera estructura administrativa de la escuela, porque somos tú y yo los que quedamos de aquel primer grupo administrativo de la escuela. Quedan facultativos, pero los administradores somos tú y yo. Y por lo tanto, ahora que asumes el decanato, tienes la oportunidad de comparar lo que era la visión aquella de la escuela, cuán vigente está, qué cosas han mutado, qué cosas hay que seguir, hay que rescatar. O sea, que puedes hacer desde tu posición una comparación entre 2009 y 2026. Y quisiera cualificar esa conversación contigo desde el punto de vista del concepto principal de la escuela cuando se fundó, cuando era solo escuela de arquitectura. Sí, ciertamente. Que llamábamos a ese concepto la triada de innovación. Y eran 3 conceptos. La tecnología, el segundo concepto era un binomio de interdisciplinaridad y multisectorialidad, y el tercero el empresarismo. 2009. ¿Cómo tú ves cada uno de ellos hoy? Vamos a empezar con el tema de la tecnología. ¿Dónde estamos con el tema de la tecnología? Porque cuando se fundó la escuela, se fundó como una escuela tecnológica, una computadora por cada estudiante, estábamos en la carrera detrás de la tecnología y el concepto, y lo recuerdas muy bien, porque lo hemos hablado muchas veces, el concepto era que si el egresado, el arquitecto, una vez se gradúa, va a trabajar todo el tiempo en un entorno tecnológico, pues lo lógico era que se entrenara
en un entorno tecnológico desde el día 1. Las escuelas no estaban haciendo eso por distintas razones, unas conceptuales. Decían, no, había que entrenar el estudiante desde el punto de vista de un foco análogo primero y luego pasarlo a la tecnología. Y nosotros llegamos a pensar que a veces eso era como un discurso para tapar el hecho de que no tenían la capacidad económica para conseguir las computadoras. La nuestra era una escuela nueva, la universidad se fue y puso la fe en el proyecto y compró una computadora por estudiante en el año 2009. Sin embargo, hemos visto, yo que he trabajado con todos los decanos, hemos visto ya desde Javier de Jesús ya empezaba a hablar de la importancia de lo análogo. Y luego entonces Vadillo en el tercer decanato dice, vamos a hacer unos cambios curriculares y empieza a introducir el dibujo análogo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Pedro, ese es un tema que se le ha dado vuelta mucho, porque no es solamente dependiendo de una visión. Obviamente también depende mucho de lo que son la realidad de la industria o de las industrias que nosotros representamos propiamente. En el momento que nosotros comenzamos, la tecnología obviamente ya estaba funcionando a nivel de herramientas, de diseño de la profesión como tal de la arquitectura, cuando éramos una escuela de arquitectura nada más. Uh-huh. Pero como pasa siempre con las tecnologías son difíciles de mantener en masa, porque obviamente es una inversión grande. Quizá un poquito más problemático es el hecho de que sigue creciendo exponencialmente en cuestión de sus capacidades y sus requisitos, por lo que sí entiendo que la tecnología se ha puesto mucho más a la disponibilidad de mucha gente, y ya el simplemente ofrecer la tecnología por, como dicen en inglés, for technology's sake, uh-huh, no era suficiente. Había que plantear una manera de cómo se iba a estar usando, cuál era la visión, esa genética del arquitecto tecnológico, uh-huh, del diseñador tecnológico. Así que se ha ido probando, la tecnología todavía está, nosotros tenemos todavía en nuestras facilidades, yo creo que la infraestructura tecnológica más grande que hay de todas las escuelas de arquitectura y de diseño en Puerto Rico y en el Caribe, uh-huh, definitivamente también, uh-huh, y inclusive mucho más que en Estados Unidos y en Europa, en muchas escuelas. Correcto. Pero el hecho de que esté allí, la disponibilidad de esa tecnología y cómo la vamos trabajando, son cosas diferentes. La tecnología ahora está a la mano de todos los estudiantes en todo momento. Cada vez tienen mayor capacidad de poder accesarla. Queda de nosotros entonces que no solo es ofrecer la tecnología, es ofrecer la metodología bajo la cual esa tecnología puede ser más útil en lo que es el desempeño de los estudiantes. Así que ahí es que empieza el debate. Si la tecnología se puede ver como una herramienta de diseño, ¿qué fuerza es la que rige esa herramienta? ¿Qué la controla? Pues tiene que ser el pensamiento crítico. El pensamiento crítico en el diseño yo creo que es la punta de lanza, siempre. Sea con tecnología, nosotros en nuestros tiempos no usábamos tanto la tecnología y se creaba lo mismo. Sí. Quizás no a los niveles que se crean ahora. Por ejemplo, yo veo trabajo que hacen nuestros estudiantes y yo dije, en mi tiempo eso hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible llevarlo a ese punto. Pero la base, la fundación de lo que es el ejercicio de diseño no puede requerir solamente la tecnología, la puede utilizar, uh-huh, y expandir las capacidades, pero sigue siendo un proceso de pensamiento crítico que puede suceder lo mismo con la tecnología, que puede ser un pedazo de papel. Uh-huh. No queremos forzar la tecnología, queremos proveerla para que el estudiante le dé el mejor uso, pero siempre el pensamiento crítico yo creo que es la base. Así que eso es lo que tenemos que fomentar de cierta manera. Muy bien. El segundo concepto, interdisciplinaridad, multisectorialidad. Uh-huh. Ese dio nacimiento a lo que en la escuela llamamos, en el programa de arquitectura, las unidades experimentales. Sí. Para el beneficio de los que nos escuchan, un arquitecto tiene que entrenarse en un montón de temas, porque los proyectos son tan variados y por lo tanto el arquitecto necesita tener conocimiento en muchos temas, en historia, en teoría, en preservación histórica. Bueno, sabemos qué tipo de proyecto nos va a tocar. Tecnología, estructura, urbanismo, paisajismo, leyes, empresas. Y el currículo de arquitectura está construido en un cúmulo de cursos sobre esos distintos temas, agrupados cada grupo, ¿verdad? O cada
pluralidad, por decirlo así, de cursos agrupados en unidades, y todo ese cúmulo de cursos forman ese bachillerato en arquitectura y ese cúmulo de conocimiento, llamémosle, que el estudiante necesita tener. A la misma vez, eso le genera experiencias variadas a los estudiantes. Se enfrentan con distintos tipos de audiencias, clientes, ¿verdad?, simulados y demás. ¿Cómo ves tú el tema de la interdisciplinaridad y la multisectorialidad ahora en una escuela ampliada, que no es solo arquitectura, sino arquitectura y diseño? Obviamente lo que mencionaste al principio, de todos los temas que se cubren en lo que es la carrera de la arquitectura, ya en su origen como tal es interdisciplinario. Yeah. Aunque uno lo llame o no lo llame, está allí, está innato en lo que es la carrera de la arquitectura. La mezcla de todos estos temas, cómo el estudiante puede lograr hacer las conexiones entre todos estos temas, yo creo que es fundamental. Ahora, traes a colación lo que es la escuela agrandada. Uh-huh. Significa que nos salimos de lo que son los temas de arquitectura y le estamos añadiendo entonces la posibilidad del carácter interdisciplinario horizontal, sí, entre las otras disciplinas del diseño, que es fundamental. ¿Por qué? Uno no puede simplemente quedarse dentro de su burbuja. Uno tiene que poder moverse transversalmente entre otras disciplinas también, porque es parte de lo que es el ejercicio creativo. Y entonces ahora, bajo esta escuela agrandada, Escuela de Arquitectura y Diseño, tenemos ese próximo paso en cuestión de lo que es el carácter interdisciplinario, que no solamente existe porque sí, sino que también lo promovemos y lo estamos tratando de regular de tal manera que haya ese lo que llaman en inglés ese cross-pollination, uh-huh, entre las disciplinas, para mantener de una forma agrandada el carácter interdisciplinario. Muy bien, y eso ha dado mucho éxito y mucho interés. Incluso los estudiantes se especializan en uno de esos temas, y entonces eso le da, como digamos, un grado de dirección a su carrera una vez básicamente un valor añadido. Un valor añadido, correcto. El tercer aspecto de la tríada es el empresarismo. Es un tema que llama mucho la atención, porque cuando lo trajimos en la escuela, se nos dijo que no era un tema necesariamente afín con la arquitectura, por lo menos no era en ese momento, pero era un tema que a nivel social estaba bien en boga. Yo recuerdo las experiencias de algunos de nosotros, ¿verdad?, que nos graduamos y no necesariamente conocíamos tantísimo de cómo formar un negocio, no habíamos visto un permiso, sabíamos poco de gerencia de proyectos. Sin embargo, eso es lo que nos tocaba hacer si practicamos la profesión como profesionales de la arquitectura. ¿Cómo ves el tema de empresarismo? Yo veo el tema de empresarismo, lo hablemos o no lo hablemos, está allí, está innato. Porque nosotros somos, y eso mucha gente no lo realiza, inclusive tanto en arquitectura como en diseño gráfico digital, como en diseño de interiores, aunque parece, uh-huh, que son disciplinas de producir, de un producto, en realidad son disciplinas de un servicio. Uno está proveyendo un servicio. Para uno proveer un servicio, significa que uno tiene que estar en constante comunicación con quien solicita, uh-huh, ese servicio. Así que el empresarismo siempre ha estado innato en la profesión. Lo que pasa es que nunca se había visto, porque en muchos casos se pensaba, bueno, eso uno lo aprende después, en la calle, como dicen. No, nosotros lo vemos que los estudiantes tienen que poder entender que en todo momento ellos están vendiendo un servicio. Lo están vendiendo en la escuela, lo que son sus proyectos, sus ideas, las están vendiendo de cierta manera. Uh-huh. Y obviamente, una vez cuando salen a la calle, pues tienen que poder hacerlo también. Así que el tema de empresarismo siempre ha estado, siempre estará. Queda de nosotros, como lo hemos hecho todo este tiempo, ponerlo, que los estudiantes estén conscientes de que eso es una parte integral de lo que son las tres profesiones que básicamente se están fomentando en la escuela. Me llama mucho la atención lo que dices, porque la escuela se funda en el 2009. En el 2014, la agencia acreditadora de la Escuela de Arquitectura, el NAB, National Architectural Accrediting Board, cambia sus condiciones, como lo cambia cada 5 años, ¿verdad?, las actualiza, y añadió precisamente criterios de desempeño estudiantil que las escuelas tenían que probar, que enseñaban empresarismo, que enseñaban aspectos de negocios incluso.
Así que nos llama mucho la atención que nosotros en ese sentido estábamos 5 años adelantados a lo que luego las otras escuelas tenían que hacer revisiones curriculares y añadir estos temas. Ya nosotros los teníamos 5 años antes, ¿verdad? Cuando Inclusive no era salimos. solamente añadir el tema, sino que también era, en el caso de nosotros teníamos cursos dentro del currículo que estaba hecho para el tema de empresarismo. Así que estábamos adelantados. Estábamos adelantados. El último tema que queremos tratar brevemente, Emanuel, Laboratorio de Ciudad. La escuela nuestra es urbana. Está en el medio del centro urbano de nuestra ciudad de Ponce, casi al frente con el famoso Parque de Bomba, el edificio más retratado de Puerto Rico. ¿Cómo se ve, cómo ves esa integración de la comunidad con la escuela basado en ese concepto original de nosotros estar en una escuela satelital fuera del campus? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo lo ves de aquí al futuro? Siempre ese laboratorio de ciudad estuvo dentro de la idea principal de la genética de la escuela desde su inicio. Para mí el valor más grande que tiene es la relación con la comunidad. Obviamente nosotros, las carreras del diseño pueden acabar siendo unas carreras casi encerradas en el mundito del diseño. Y yo creo que no necesariamente esa situación es favorable. Uh-huh. Yo creo que lo más favorable es que no solamente, como decía nuestro decano fundador, es ver y ser visto. Uh-huh. Ver y ser visto es este concepto de que estamos allí, estamos presentes, podemos tener relaciones con muchos sectores, es la parte de la multisectorialidad de cierta manera, el sector público, el sector privado. Todo eso yo creo que es de suma importancia. Nuestros estudiantes, el simple hecho de estar nosotros en el casco histórico de Ponce, ya tienen, inclusive aunque no lo sepan, ya están teniendo unas experiencias urbanas que no tendrían en un ambiente típico de una escuela de diseño. Como dije, que normalmente son bastante encerraditas entre ellas. Eso para mí que yo creo que es crucial. Es crucial. Era crucial al principio cuando empezó la escuela, y yo creo que inclusive lo veo ahora como una necesidad expandida, de seguir expandiendo esos lazos con la comunidad para que, como digo, ver y ser vistos. Yo creo que eso es de suma importancia. Sí, de acuerdo, porque el arquitecto, hablando de arquitectura específicamente, se dice que tiene que diseñar ciudad, pero si no la conoce, si crece viviendo, como muchos de nosotros, viniendo del barrio o de la urbanización, no ha vivido ciudad. Sí. Y la escuela le da esa oportunidad. Mencionamos que la escuela está por ser adulta. Viene un proceso de acreditación que vamos a hablar más adelante. También tenemos una perspectiva ampliada en el mundo del diseño, como has mencionado, desde el año 2020. La Escuela de Arquitectura deja de ser arquitectura solamente, pasa a ser una escuela de arquitectura y diseño. Y entonces queremos hablar sobre el tema del diseño. Pero amigos, este es el momento de hacer una pausa. No se retiren, porque al regresar vamos a continuar nuestro diálogo sobre la Escuela 2009-2026 al umbral de la adultez, desde ese punto de vista, desde el tema del diseño, la escuela ampliada. Regresamos en breve a Espacio Común. El lugar preciso donde la arquitectura respira, el diseño dialoga y la creatividad encuentra su voz. Quédate conectado. En breve regresamos con más de Espacio Común. Estamos de vuelta con ustedes en este su programa Espacio Común. Saludamos a los radioescuchas que nos sintonizan desde Católica Radio y a los amigos que disfrutan de nuestro programa en las diferentes plataformas digitales. Retomamos la conversación con el arquitecto Juan Emanuel Benvenuti, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño, y le damos la bienvenida también en esta segunda mitad del programa al profesor Javier Hernández Pérez, director académico de nuestra escuela, quien se integra ahora a ser parte de este programa para continuar conversando sobre la Escuela 2009, la Escuela 2026, al umbral de la adultez. Saludos, Javier. Saludos, buenas tardes. Bueno, estábamos hablando al final de la primera parte sobre el tema de diseño, esta escuela ampliada, ¿verdad? La escuela donde en el año 2020 abre más bien un segundo programa en la escuela, el programa de diseño gráfico digital, y 5 años después, al 2025, abre el programa de diseño de interiores. De repente aquí tenemos ya 3 programas en esta escuela, y es inevitable que eso me haga acordarme de una de las propuestas que se trabajó para allá para el año 2010, cuando éramos solo escuela de arquitectura, y se le puso mucha energía a esa propuesta por el primer decano, Abel Misla, y era una propuesta que se llamaba el Distrito Internacional de Diseño, en donde la idea era que estaba buscando utilizar la escuela de arquitectura como modelo para, digamos, así mismo como la escuela de arquitectura
adopta un edificio existente del Centro Histórico de Ponce, hace un reuso adaptativo, una rehabilitación del edificio, la convierte en una escuela de arquitectura. Inyectamos al Centro Histórico de Ponce 300 estudiantes, 30 facultativos, 20 administradores. Replicar esa idea en otros edificios, se hizo una propuesta de edificios que en aquel momento estaban vacíos, para integrar una serie de programas, todos basados en el diseño. Y nos hacía recordar esas propuestas de los Design Districts, como que se han dado en Miami, en Dallas, en Dubái, distintos lugares, en distintas partes del mundo, donde entonces se le trae un poco la idea de darle un tema a las ciudades, la propuesta de ciudades temáticas para el desarrollo económico, basado en conceptos de que la ciudad, aunque sí debe tener de todo, no toda ciudad puede ser todo. Ciudades deben tener ideas particulares. Hay algunas ciudades que son cosmopolitas y que tienen muchísimos temas dentro de ellas, pero las ciudades deben tener un tema tal vez principal o focal, que sea foco de estudio, que sea el tema para el cual uno observa. Algunas ciudades, para darle ejemplos, corren por el lado del turismo médico, otros les interesa la educación. La idea que teníamos para Ponce era escuela de diseño o distrito de diseño, que el centro histórico se convierte en un centro de diseño. ¿Cómo ven ustedes esa idea? Empezando por el decano Emanuel. ¿Y cómo tú ves esa idea ahora que entonces aquella propuesta de adquirir otros edificios no se ha dado, pero sí se han dado los nuevos programas? ¿Cómo lo ves? Yo siempre pensé que ese concepto del distrito de diseño para mí era genial. Mencionaste algunos sitios con distritos de diseño, básicamente en lo que es la producción de diseño. En el caso de nosotros era la producción de conocimiento, con un ámbito académico. Yo siempre lo vi más, por un ejemplo también, lo que es el Savannah College of Art and Design, en Savannah, Georgia, donde alrededor de un espacio central, una plaza, condiciones muy similares espacialmente de lo que somos nosotros en el centro de Ponce, esa universidad, dice escuela, pero es básicamente ya una universidad del tamaño que tiene, fue haciendo exactamente eso, tomando distintos edificios alrededor del área, en algún momento básicamente ocupando todo lo que es el espacio urbano central de la ciudad en Savannah. Yo siempre pensé que eso era la idea perfecta para cimentar y darle un carácter específico al centro urbano de Ponce. Obviamente, pues, la realidad de la adquisición de otras edificaciones, el costo, obviamente, de lo que es rehabilitar. Nosotros en la industria de la arquitectura sabemos que a veces rehabilitar edificios es más costoso que construir los nuevos, en muchos aspectos. Pues eso quizás detuvo un poco la gran visión del distrito de diseño, pero yo creo que está viva todavía, está viva con el hecho de que dentro de un mismo edificio, todavía donde estamos, en el edificio Forteza, el poder consolidar diferentes programas de diseño, inclusive tiene una pequeña ventaja por encima del distrito, es que los estudiantes de todos los programas se están viendo constantemente. Sí. O sea que ese movimiento transversal de conocimiento y de ideas está quizás un poco más íntimo ahora mismo, pero yo todavía pienso que la idea del distrito del diseño todavía sigue siendo para mí una idea fenomenal y tenemos que seguir tratando de hacerlo. Yo creo que ya pronto tendremos que ser considerados, porque ya básicamente el espacio que tenemos en el edificio Forteza se está llegando a sus límites, y nosotros no vamos obviamente a dejar de crecer, porque lo que podemos ofrecerle a la comunidad es demasiado grande para simplemente pensar en los límites, los parámetros físicos. Y yo creo que la idea del distrito de diseño va a volver a salir en su momento, pero va a ser orgánicamente mientras vaya creciendo. Cuando uno busca distritos de diseño, uno se encuentra precisamente eso, se encuentra entornos urbanos, pero a veces se encuentra edificios que tienen múltiples programas adentro. Entonces, hay hasta esa confusión en el buen sentido, ¿verdad? De que a veces el distrito puede ser un mismo edificio, a veces puede ser un contexto urbano. Ahora, Hernández, tú te enfrentas a algo bien particular. Y casi que este pedazo del programa puede ser como una cumbre de pasados directores con el director nuevo. Tú eres
creo que el primer director que se enfrenta a tener los 3 programas a la vez. Háblanos de eso, háblanos de esa escuela interdisciplinar que soñamos algunos, pero que tú ahora la estás viviendo. Bueno, yo creo que es un reto, ¿verdad? Porque obviamente uno viniendo del background de la arquitectura, pues en este sentido el trabajar con distintos programas pues te presenta unas oportunidades y unos retos para poder entonces trabajar de esta manera multidisciplinaria, que es parte de la filosofía. Ciertamente al ser temas comunes, al ser una escuela de arquitectura y diseño, yo creo que el reto es más una oportunidad que un reto, porque ciertamente hay unos parámetros que son comunes en las distintas profesiones del diseño. Sí. Yo creo que nosotros tenemos esa oportunidad de ligar, ¿verdad?, estas distintas profesiones de una manera, un poco como lo estaba diciendo el decano, de manera orgánica. Y volviendo un poco al tema que estabas planteando anteriormente sobre la condición de el distrito de diseño, yo creo que adicional a la parte de los retos que se hemos encontrado en el camino, no podemos dejar pasar que dentro del 2009 para acá pasaron ciertas condiciones en Ponce, particularmente en el área azul, que pudieron haber alterado esa posible expansión, como los terremotos, el mismo huracán, claro. Y en ese sentido, pues esas estructuras que originalmente uno las veía como grandes potenciales, pues en el 2000, en el momento en que pasa el terremoto, ahora las condiciones son distintas. Claro. Y en ese sentido tenemos ahí, pues, pero definitivamente es una oportunidad y es algo a que debemos aspirar, a esa temática del distrito y a esa conexión con Ponce y sus particularidades que claramente las tiene. Claro. Hemos hablado en este programa mucho sobre el programa de arquitectura, programa académico de arquitectura. Pero vamos ahora a hablar de los 2 programas, los más recientes. Vamos a empezar por el programa de diseño gráfico digital, que es un programa de grado asociado. Fue el segundo, la primera expansión, digamos, de la Escuela de Arquitectura y la que da paso a que la escuela cambie de nombre a Escuela de Arquitectura y Diseño. Emanuel, ¿y cuál es, digamos, el perfil del estudiante que egresa de ese programa? Esto es un grado asociado, estudia diseño gráfico digital. ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué esperaría un estudiante que accede a este programa, que aprende, con qué conocimientos sale, ¿verdad? ¿Cómo egresa? Bueno, interesante que cuando comenzó el programa de diseño gráfico digital, el perfil del ingresado, el que entra, era un poco diferente. Nuestros estudios de mercado apuntaban a que gran parte posiblemente de estudiantes que ingresaran al programa de diseño gráfico digital iba a ser más adultos. Iban a ser más adultos, ¿por qué? Porque es un programa corto de un tema que mucha gente, bueno, la tecnología y lo que es básicamente el aspecto social ahora mismo digital, como que está en la mente de todo el mundo. Todo el mundo piensa ahora mismo en términos de diseño gráfico. Lo podemos ver desde las plataformas, redes sociales, todo ese tipo de mercado está allí y básicamente estamos en un mundo de nativos digitales. Sí. Estos nativos digitales ya, muchos han nacido dentro de esta tecnología y de lo que el aspecto gráfico lo que se llaman, desde los influencers a todo eso. Pero al principio pensábamos que iba a ser una población más adulta, okay. Simplemente buscando una manera de expandir, inclusive de usar el conocimiento para sus propios negocios, de cierta manera. Lo que nos dimos cuenta es que no estábamos totalmente incorrectos al respecto, porque sí llegó esa población, pero la población de ese programa ha ido subiendo un poco más y se están manteniendo más a jóvenes. ¿verdad? A jóvenes que también tienen un poco de reto en ese aspecto, porque ya ellos vienen, como digo, nativos digitales, ya vienen con unas preconcepciones de lo que es el mundo del diseño gráfico digital. Inclusive en conversaciones que he tenido con estudiantes, a veces me doy cuenta que a veces ni siquiera piensan que es una empresa. Okay. Hay que tratar de llevarlo, que digo, esto no es solamente, no estamos enseñando diseño gráfico digital solamente para
para tu entretenimiento. Uh-huh. Esto es una carrera de servicio, Claro. de servicio y que emprendimiento y empresarismo. Así que quizás ese ha sido como que el movimiento de ese mundo de esos ingresados a lo que es el programa de diseño gráfico digital. Junto a Badillo trabajaste directamente esa propuesta. Entonces yo recuerdo muy bien lo que mencionas cuando creo que la manera que se explicó era que habían personas allá afuera que ya estaban incluso practicando el diseño gráfico sin un grado, y esta era una manera de legitimación. Pero lo que mencionas entonces es que no, que hay personas que han accedido al grado por interés primero, como primera profesión. Qué interesante eso. Entonces, al director académico le preguntamos entonces, ¿qué puede esperar un estudiante basado en eso que nos comenta el decano? Que cuando egresa, entra a este programa, está 2 años en el programa, sale, ¿qué destrezas tiene? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo es ahora un profesional y un mejor ciudadano para aportar? Bueno, en ese sentido, el estudiante egresado del grado asociado de diseño gráfico digital sale probablemente con unos conocimientos de fundacionales que no tenía, aunque lo practicaba de manera independiente o como entretenimiento. En este sentido serán fundamentos del diseño, fundamentos de tipografía, de cómo la manipulación de la tipografía o el manejo de los colores se trabaja de una manera en particular para poder, ¿verdad?, atraer o poder vender o poder comunicar un mensaje. Y en ese sentido, esos fundamentos ciertamente lo que van a hacer es complementar su parte creativa y eventualmente, ¿verdad?, tener un mejor desarrollo, un mejor desempeño en su carrera profesional. Adicional a los fundamentos que se les presentan a los estudiantes, también el uso de las tecnologías o el uso de los programas que están en el mercado, que son útiles en el mercado o que se utilizan en el mercado, ciertamente le da esa competencia para, al salir a la calle, no solamente es un profesional que tiene unas bases sólidas y esas bases ciertamente los prepara mejor o simple y sencillamente lo convierte en una persona mucho más competente a la hora de enfrentarse, ¿verdad?, a lo que llamamos la parte post-educativa o el ámbito profesional. Claro. Uno de los cursos que ha llamado más la atención de ese es el que tiene que ver con marca, con branding, ¿verdad? Ha llamado mucho la atención porque producen cosas bien interesantes. ¿Nos puedes describir brevemente qué es lo que producen? ¿Por qué ha llamado tanto la atención el tema de branding en diseño gráfico digital? Sí, es curioso porque ese curso en particular, si no me equivoco, está como un curso electivo, pero que se ha convertido ya en un curso principal por eso mismo, por la gran audiencia que tiene o la solicitud de los estudiantes. Básicamente ahí ellos tocan todo lo que tiene que ver con la imagen o todo lo que tiene que ver con el empaque y la imagen de una empresa, desde el aspecto gráfico, desde sus tarjetas de presentación, desde su empaque y cómo trabajar un producto y ese producto poderlo mercadear en las plataformas digitales o poderlo mercadear en físicamente, pues, ¿no? Porque hacen ejercicios de maqueta con toda la infraestructura que nosotros tenemos internamente. En el laboratorio de fabricación nosotros tenemos maquinaria para hacer camisas, para hacer gorras, para hacer sublimación, para hacer empaques, cortes de vinil, impresoras 3D, que ciertamente le da a él o a la persona o al estudiante le da un conocimiento o una experiencia en cómo trabajar la imagen de una empresa o de una idea o de un producto en todos sus niveles. Y bajo la idea del laboratorio de ciudad, es importante que los radioescuchas entiendan que la escuela está abierta y pueden ir y ver esa producción, ¿verdad, decano? Sí, ciertamente. Muy bien. Vamos a pasar al otro programa, el de más reciente creación. Empezamos en agosto de 2025 con diseño de interiores. También es un grado asociado, pero es un grado asociado un poquito más largo. Estamos hablando de 5 semestres, 2 años y medio. Y queremos entender que es un grado de carácter profesional. ¿Cuál es el estudiante potencial? ¿Cuál es ese estudiante que tal vez le interesaría este tipo de carrera, Emanuel? ¿Y qué nos puedes decir? Curiosamente, debo decir que la visión
hacia el programa de diseño de interiores comenzó muy parecida a la de diseño gráfico digital. Okay. Y curiosamente, aunque estamos comenzando todavía está la primera clase entrante, está en su segundo semestre. Ya en agosto entrará una nueva clase. Sí nos encontramos que el perfil del ingresado también era adulto, de cierta manera. Y cuando digo adulto, no estoy diciendo adulto en cuestión de edad avanzada, no, nada de eso. Estoy hablando inclusive de estudiantes que han estudiado ya un bachillerato y le interesa. Lo voy a decir como me lo han dicho algunos de estos estudiantes. Y usan esta palabra, no sé por qué, se confabulan para usar la misma palabra, pero siempre han dicho que siempre tuvieron en la espinita. La espinita es que le gustaba el diseño de interiores, le interesaba de cierta manera, lo apreciaban, siempre estaban mirando eso en todos los espacios que iban. Y que una vez sale este programa, que es el único en el área sur y oeste de Puerto Rico, básicamente que sigue siendo una carrera relativamente corta, y puedo explicar un poquito ahora de la carrera, siempre vieron la oportunidad de esta cosa que siempre han tenido, inclusive gente que sin saberlo como tal, quizá por instinto de cierta manera, lo estaban medio practicando de una forma medio clandestina, como dice uno. Que es importante entonces ese punto. La carrera del diseño de interiores no es una carrera típica. Por ser corta no significa que no tiene la importancia que debe tener. Inclusive la carrera está regulada por ley en parte de diseño de interiores. ¿Por qué? Porque en todo el momento que uno está bajo la responsabilidad de crear espacios para personas, igual que en la arquitectura, uno tiene que poder proveer lo que se llama la salud, el bienestar de esas personas dentro de esos espacios. Así que esa parte yo creo que es la que lo lleva a que sea una carrera regulada, que lo es, aquí en Puerto Rico. Es un poco más larga de un grado asociado típico, por el simple hecho de que tenía que cumplir con unos requisitos de acreditaje para que entonces fuera aceptado como un programa conducente a la licenciatura en diseño de interiores. Así que yo creo que ha sido muy interesante también la dinámica. Ya estamos viendo estudiantes que están solicitando el programa. Ya está como que, igual que diseño gráfico, está normalizando. Están llegando estudiantes más jóvenes, así como directamente de escuela superior. Pero todavía tenemos esa población de que... Y yo para mí lo he visto en los talleres de diseño, esa mezcla del estudiante joven y el estudiante más adulto ha creado unas dinámicas increíbles, casi como de mentorado, de alguna manera, no necesariamente mentorado en lo que es la práctica o el diseño de interiores, sino en la vida como tal. Yo creo que eso tiene mucho valor y es parte de este carácter interdisciplinario que tanto hablamos. De acuerdo, yo lo veo porque yo tengo el grupo en el curso de Historia de Arquitectura 2, curso de Historia de Arquitectura Contemporánea, y veo precisamente eso que menciona. Claro. O sea, que estamos hablando de un semestre más y el estudiante puede otorgar, o sea, puede ir a revalidar con un semestre más. Qué interesante eso. Hernández, ¿cuál es el perfil de este egresado? ¿Cómo sale? Bueno, en este caso, el perfil de este egresado, parecido a los comentarios anteriores, sale con conocimientos básicos, ¿verdad? Y una diferenciación de lo que es la decoración con el diseño interior. Ahí hay que hacer una aclaración que el diseñador interior, al ser regulado, tiene que ver con espacios y con todas las características que tiene un espacio interior, y no solamente un espacio interior residencial, puede ser un espacio comercial, puede ser de otro tipo de uso. Así que el conocimiento se amplía en ese sentido, porque puede haber una leve confusión en asociar directamente el diseño interior con la decoración, o que solamente sea para un uso residencial, cuando en realidad el diseñador interior puede trabajar con una tienda por departamento, atiende otras particularidades, otro tipo de programas, ¿verdad? Otro tipo de usos, y en ese sentido, esos tipos de usos, al estar regulado, este profesional tiene que tener las herramientas para poder manejar este tipo de situación, y en ese caso, ahí entra el aspecto de la licenciatura y la importancia que tiene eso. O sea que es una mezcla entre
la parte profesional técnica de la profesión y la parte ciertamente creativa que en ese sentido pues se complementan muy bien en un grado asociado. O sea que podemos decir que aunque es un grado asociado, un programa más corto, tiene un buen balance también entre la teoría y la práctica. Correcto. O sea, no es que pierde la práctica. Este estudiante en esos 2 años y medio está literalmente practicando su profesión, o sea, está diseñando elementos. Correcto. Qué interesante, ¿verdad? Si eso. puedo añadir algo a Claro. eso, yo creo que lo que estaba diciendo el director es importante. La diferenciación, no quiero decir diferenciación porque son parte de lo mismo, pero lo que es el diseño de interiores y la decoración de interiores. Es importante que hay más gente que ha llegado pensando que era decoración de interiores. Claro. Decoración de interiores es una parte súper importante de lo que es el diseño de interiores, pero trabajan como que 2 aspectos de lo mismo. Básicamente el diseño de interiores es espacialidad, decoración de interiores es ambiente. Trabajan cosas totalmente complementarias, pero que no es una o la otra, son las dos. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestro programa. Y así es el colegio. Así es el colegio. De diseñadores y decoradores de interiores en Puerto Rico. Claro que sí. Ha sido bien interesante esta conversación, tanto con el decano como el director. Muchas gracias por ayudarnos a entender esta nueva manera de ver un distrito de diseño que lo tenemos aquí en el Centro Histórico de Ponce y está disponible para todo el que desee entrenarse en las carreras de arquitectura, diseño gráfico digital y diseño de interiores y va a tener esa oportunidad de satisfacer esa vena creativa a la misma vez que eso se entrena en los aspectos técnicos y digitales que son la orden del día de las profesiones actuales. Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Esto fue Espacio Común, el foro interdisciplinario donde la arquitectura, el diseño y la ciudad se piensan, se comparten y se viven. Sus opiniones son importantes, por lo que les invitamos a que nos compartan sus comentarios, sugerencias, ideas. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, es espaciocomún@pucpr.edu. Y los esperamos todos los jueves en Católica Radio, 88.9 y 89.1 de la FM. Y cada viernes por los canales digitales de la escuela y en el canal de Huellas de Futuro de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. Donde la arquitectura y el diseño recorren la ciudad y se convierten en herramientas para tu vida. Conecta con Espacio Común. Comunícate a espaciocomún@pucpr.edu. Porque tú eres parte de nuestro espacio. Espacio Común, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.